En Juan 17, del 21 al 23, Jesús, orando al Padre, le dice: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y dice también: yo les he dado a conocer la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Por supuesto que no alcanzarían las horas del día, ni de la semana, ni del mes, ni del año, ni la vida para meditar la profundidad de estas palabras. Y yo solo pretendo, y quizás desmedidamente, pero solamente quiero hacer hincapié en el inmenso deseo de Dios, el inmenso deseo de Jesús por nosotros, el deseo que tiene de nosotros. Pareciera que el núcleo de la voluntad divina revelada es ser uno en nosotros, o más bien, para ser precisos, que nosotros seamos uno en Él. Poco antes de esta oración al Padre, que se conoce como oración sacerdotal y de alguna manera se está despidiendo, les había dicho a los apóstoles: he deseado ardientemente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Y precisamente en la última cena, cuando instituye la Eucaristía, ¿no? ¿A qué voy con esto? Reflexionando un poco sobre todas las charlas anteriores, casi todas las que di, en un deseo, por supuesto, siempre de llevarlos a la Eucaristía y llevarme a mí mismo también, porque yo le hablo a un audio o un video para personas, pero en el fondo también particularmente me hace bien a mí. Me di cuenta que hacía demasiado hincapié en la importancia para nuestra vida de la Eucaristía, pero me di cuenta que ponía erróneamente demasiado hincapié en nosotros mismos. Y en el fondo es lo que siempre critico, ¿no? El exceso de la mirada sobre nosotros mismos. Como sabrán, si no saben, sépanlo, soy un detractor de cualquier tipo de yoísmo, ¿no? Y mucho más rechazo cualquier tipo de cultismo de la New Age, y de algunas tendencias psicológicas que a veces hasta rayan lo satánico. Un poco un enemigo del humanismo y bueno, del enemigo también. Y bueno, y pretendo, y quizá me repito bastante, ¿no? que nuestro yo se reduzca a la mínima expresión, fundiéndose obviamente y desapareciendo en Cristo Jesús. Tarea imposible para nosotros, porque es tarea divina. Pero sí depende de nosotros dejarnos fundir y desaparecer en Dios. Porque si lo pensamos bien, solo se cura el enfermo que va al médico. Si no va, no hay cura. Y si Dios es el médico por excelencia, la única manera de curarnos de nuestra enfermedad o del pecado es yendo a Él. Pero por supuesto, Dios hace mucho más de lo que puede hacer un médico. Y no solamente en cuanto a curar. Porque solo reduciendo al yo, y bueno, y los apegos y las tendencias, ¿no? Vamos a permitir que Dios pueda llegar a ser en nosotros. Vuelvo a la idea que estaba diciendo, ¿no? De que es muy posible que en mis charlas haya puesto demasiado el acento en nosotros mismos. Y no señalé, quizás con más ahínco, que el gran interesado
es Jesús mismo con la Eucaristía. Padre, que sean uno en nosotros. El Señor quiere restituir en nosotros el paraíso perdido, plantar en nosotros el árbol de la vida, que es el mismo, y darnos de comer y alimentarnos de Él. Él es el árbol de la vida, Jesús. Él quiere que el hombre vuelva al estado de creación original. Cuando Dios lo mira con predilección estática y exclama, después de crear al hombre, vio que era muy bueno. No era bueno, era muy bueno. Quiere volver a cuando el hombre vivía en Dios y Dios se paseaba por el jardín, que es el mismísimo corazón del hombre. El Cantar de los Cantares, hablando de alguna manera para mí del corazón de María, dice: eres un jardín sellado, amada mía, esposa mía. Sellado donde solamente entraba Dios en ese corazón. Es un corazón paradisíaco el de María, y lo fue siempre. Delicia de Dios. Jesús quiere volver a entrar en ese paraíso, o ya no, pero en ese jardín que es nuestro corazón, nuestra alma, ya en esta vida. Como vivió en el corazón de su madre y como el Padre habitó en el Sagrado Corazón de Jesús mientras estuvo entre nosotros. ¿Dónde comienza este misterio de comunión? ¿Dónde lo tenemos? Siempre la misma respuesta: en la Eucaristía, en la comunión eucarística. Y lo maravilloso, y siempre lo digo, es que nosotros nos transformamos en la medida que abrimos ese jardín y en la medida de nuestra apertura a Él, a la gracia y a la voluntad divina. Y en la medida que le vamos cerrando al mundo, a la carne, al demonio. Y sin lugar a dudas, esta es una grandísima realidad. Aún así no es lo más importante. Lo más importante no somos nosotros, ni siquiera lo que sucede en nosotros. Y es grandísimo, ¿eh? Lo más importante es que Jesús quiere unirnos a Él, vivir en nosotros, ser protagonistas, ser Él y no nosotros de nuestra vida. Uno siempre pensó que la comunión era para nosotros, ¿no? Porque tenemos esa tendencia a centrar la vida en nosotros. Pero la comunión es para Él. Es por Él y es con Él. Lo que sucede en nosotros es secundario y accidental en relación a lo que sucede en Jesús en las comuniones. Ni siquiera está en segundo plano. Uno podría decir en una adoración, en una comunión: no siento absolutamente nada, no experimento nada. Pero ahí, en Cristo, y no en nosotros, porque nosotros por ahí no sentimos ni experimentamos nada, en Cristo está sucediendo algo superlativo, grandísimo, inexpresable y posiblemente incomprensible hoy en día para nuestra capacidad de conocimiento, de comprensión y de aprehensión. Es verdad que somos sede de nuestra existencia, aunque bueno, no siento que esto sea muy preciso cuando lo digo, pero bueno, es verdad que la experiencia es nuestra y es personal en la vida que vivimos, pero esa experiencia, cualquiera, pero particularmente la eucarística, a la luz de la divinidad, es secundaria, totalmente secundaria, aún con la grandeza y la importancia que tiene realmente, ¿eh? Lo importante en la comunión es Dios. Lo importante en una adoración es Jesús Eucaristía. Es la realidad que se da en la unión de Dios con su criatura. En Proverbios dice: mi delicia es estar con los hijos de los hombres.
Es su delicia, es su voluntad, es su deseo. El gozo por excelencia de una comunión es de Cristo. Y es un gozo perfecto, perfecto y absoluto como su naturaleza de Dios. El gozo de Dios en la comunión es total y perfecto. Por eso dice Juan, en Juan 15, cuando habla de la permanencia del amor divino, que es la mismísima comunión, que es una comunión en el amor, dice así: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. El gozo de Dios es perfecto y la manera de gozar en Dios es perfecta. Aunque la experiencia pase inadvertida en esta tierra para nuestra naturaleza, o por supuesto frágil y limitada, Dios visita a su criatura, la habita, se une a ella que libremente lo recibe y se abre su alma, y allí sucede para la criatura humana el misterio del sacramento de amor más excelso, inabordable absolutamente para nuestro registro y para nuestra comprensión. Si pudiésemos verdaderamente contemplar la realidad de lo que sucede en una comunión, en una adoración, ¿no? Ahora viene otra pregunta, ¿no? Por ahí sí me focalizo un poco en nosotros ahora, ¿no? Pero si en Jesús la unión es total y perfecta en el amor con nosotros, ¿qué sucede que nosotros no quedamos transformados inmediatamente? Por ahí me equivoco, pero bueno, pienso, ¿no? ¿Qué impide, qué bloquea, qué sucede aparentemente en nosotros que no hay una transformación, o al menos no hay una permanencia de esa transformación? Y a veces, bueno, por supuesto, podría llegar a tener consecuencias adversas cuando el que comulga lo hace indignamente, o sea, o en pecado, o con una actitud irreverente, ¿no? Y vuelvo a mi no eterna canzoneta, porque no quisiera cantar eternamente eso, porque no me interesa, quisiera cantar las maravillas de Dios. Pero un estribillo que canto bastante: demasiado yo, demasiado ego, demasiado acento en nosotros mismos, o demasiado acento en los otros, que como nosotros son tan o más imperfectos, demasiadas cosas, demasiados apegos. Bien lo dice San Agustín, ¿no? Tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba. Y dice también: tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas. Y he aquí el gran obstáculo una y otra vez, ¿no? Todas las cosas. Y son tantas, muchas arrancando por el yo humano, ¿no? Origen, causante y responsable principal de la pérdida del estado paradisíaco del hombre cuando quiso ser como Dios y bueno, y comió el fruto prohibido, conociendo el bien y el mal, o el mal. El yo y detrás de él la multiplicidad de cosas a las que desordenadamente nos apegamos y que dirigen nuestra atención y nuestras tendencias y de alguna manera nos llevan a una cierta esclavitud. Esta multiplicidad nos dispersa como corriente contraria a la unidad, a la comunión con Dios y en Dios. ¿Por qué? Porque las cosas nos atraen y ese no sería el problema, porque son buenas, porque son creación divina. El problema es que nos retienen, nos atan a sí mismas y nos inmovilizan, porque permanecemos en ellas. Y como nuestra sed de ser y amor es infinita, nos volcamos intensamente a ellas y después la dificultad de dejarlas. Siempre comento que vivimos en la época de las adicciones.
Casi todos, ¿eh? No siempre la adicción es a una sustancia. A veces es una adicción a nosotros mismos. En cambio, mientras que la permanencia a nosotros mismos, en nosotros mismos, a otros o a las cosas, la permanencia en el amor divino no paraliza el alma, ni la existencia humana profunda. Todo lo contrario, sino es una fuerza que moviliza, que dinamiza, como a modo de fuerza centrípeta o centrífuga, ¿no? Que de alguna manera son dos fuerzas que se conjugan para atraer y proyectar. Y es el único lugar en el amor divino donde esta sed infinita se calma, ¿no? El amor es esta fuerza que desde sí mismo, porque es Dios, atrae como un centro y envía y se expande, pero sin dispersión. Es Cristo este centro, en definitiva, que atrae desde la Eucaristía. Es donde Jesús decidió, o la manera que Jesús decidió quedarse entre nosotros. Y en la comunión amorosa con nosotros nos comunica su espíritu, que es el amor. Cristo es el centro. Pero si otras pseudo fuerzas, porque no puedo compararnos con la fuerza que es la Eucaristía, Jesús mismo, nos atraen, la voluntad se deja llevar y movilizar por estas, ¿no? ¿Y pero qué queda? Bueno, queda dispersión, confusión, oscuridad, queda muchas veces un dolor sin sentido, con la imposibilidad de salir, porque se enquista en el alma sin Dios, y esta alma sin Dios que cree poder saciar esa sed infinita en una fuente limitada e imperfecta. En definitiva, y vuelvo a la idea principal, Jesús desea ardientemente celebrar la Pascua con nosotros. Que demos ese paso de unión con Él, que celebremos la fiesta de los panes ácimos, del pan sin levadura. La levadura, la significación que tiene, significa lo corrupto, la corrupción, el mal moral, el mal espiritual. Jesús es quien desea y llama y grita a la humanidad a la comunión con Él. Él, Jesús como pan perfecto, pan ácimo, el maná bajado del cielo. Y no solo para alimentarnos y sanarnos, sino y principalmente para transformarnos y unirnos a Él. Pienso que es un misterio en el que deberíamos pensar un poquito más, ¿no? Sí, decimos palabras, pero creo que no ahondamos o no buscamos ahondar profundamente en esto, ¿no? Dios mismo que quiere habitar y unirnos a Él, y no en un acto, en un momento, no, eternamente, para siempre. Para siempre. ¿Y nosotros? Nosotros lejos de Él, como decía el queridísimo San Agustín. Y en la realidad nuestra, iglesias vacías, unos pocos que van o que vamos y que no estamos lo suficientemente transformados y unidos a Cristo, porque es una realidad. Y todo esto para hacer frente a lo que viene. ¿Dónde está el ejército mariano y el ejército eucarístico? Hace años ya se dio la orden de salir a la batalla y yo veo que hay soldados combatiendo, pero son tan pocos. Y esta batalla se gana con la cruz en una mano y el rosario en la otra y Cristo Eucaristía en el corazón, pero viviente en nosotros, haciendo vida. No durmamos como los apóstoles en Getsemaní, ¿no?
cuando los enemigos ya se movían en esa noche, como se mueven en esta noche oscura de la historia, matando las almas y envenenando los cuerpos, ¿no? Todavía pienso que tenemos mucha levadura en nosotros, no hemos aprendido ni entendido bien lo que es volverse Eucaristía, lo que es volverse verdaderamente Eucaristía en la Eucaristía. Hay demasiado quizás fermento de humanismo, de mundo, y en algunos de satanismo. Preguntémonos verdaderamente y no nos engañemos, porque ni a nosotros mismos y a Dios nadie lo engaña, ¿no? ¿Nosotros queremos unirnos a Jesús? ¿Para siempre? No un ratito, ¿para siempre? Me viene a la mente lo que la Virgen decía en Garabandal, ¿no? A las niñas. En los mensajes hay que hacer mucha penitencia, mucho sacrificio, tenemos que visitar mucho al Santísimo. Y ella misma decía porque la Eucaristía se le daba cada vez menos importancia. Y esto lo decían en la década del 60. Juan Pablo II, tan extrañado, decía: ¿qué significa Cristo en tu vida? Cristo puede y debe ser la raíz del propio vivir, el eje central y punto de constante referencia en los propios pensamientos, en las decisiones, en el generoso compromiso por el bien. Y decía: buscad pues a Cristo y acogedlo. Él es exigente, no se contenta con la mediocridad, no admite la indecisión. Él es el único camino hacia el Padre, y el que lo sigue no camina en tinieblas. Cristo es la certeza de vuestra juventud, la fuente de vuestra alegría. Y déjenme terminar con un mensaje de Jesús a una mística que no la conozco, por supuesto, personalmente, pero la que quiero mucho y que su obra me ha transformado en tantos aspectos de la vida y a la que le estoy eternamente agradecida por haber sido gran instrumento o ser un instrumento. Es una mística española llamada Marga. La recomiendo. En un mensaje del 13 de abril del 2017, hablando del mensaje de su obra, que es vastísima y profundísima y una sola hoja da para mucho, hablando justamente de la Eucaristía, dice Jesús: este es el aliciente del mensaje, yo. Yo soy el centro, yo soy Dios. El amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús y derramado en los hombres hasta más no poder. Hecho Eucaristía, un pedazo aparente de pan. Hecho hombre Eucaristía, soy el hombre eucaristizado. Este sacrificio de amor se derrama día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, por ti. En el sagrario está derramándose de amor. Las cascadas de agua y sangre caen de los sagrarios y tan solo esperan almas que vengan a recogerlos para ser alimentadas, ser aliviadas, ser saciadas en su sed de amor eterno. Porque es amor eterno lo que se derrama en el sagrario, porque soy yo quien me derramo y yo soy amor eterno. Amén.